Buen día, me presento. Mi nombre es Eduardo Saldaña Saldaña, estudiante de arquitectura en cuarto semestre en el Instituto Tecnológico Superior José Mario Molina Pasquel y Enríquez. En este trabajo hablaré sobre temas como lo es el Team 10, el estructuralismo urbano y movimiento artístico en la posguerra del año de 1950 a 1985. La Segunda Guerra Mundial terminó oficialmente con más de 50 millones de vidas humanas. París, el epicentro internacional del arte, ciudad icónica y generadora de casi todas las vanguardias del principio del siglo XX, quedó totalmente devastada. Tanto artistas como filósofos, científicos, contando también los exiliados de la Alemania nazi, buscaron refugio en Estados Unidos. En los años 50, Estados Unidos se consolidó como la nación más próspera económica, militar y políticamente, teniendo el contrapeso únicamente a la Unión Soviética. La posición dominante de los estadounidenses penetró en el campo artístico. El asilo de artistas e intelectuales refugiados dio frutos. Estas migraciones nutrieron de un perfil intelectual muy específico. Nueva York fue la nueva capital del arte. Un nacionalismo triunfante y optimista cobijó a la sociedad norteamericana, derivada del auge económico que vivía. Esta situación abrió la puerta para el nacimiento de nuevos paradigmas que ya no venían de las viejas escuelas europeas, sino que trataban de generar imágenes y símbolos de emergente imperio. Se generaron movimientos artísticos que con nuevos lenguajes rompieron con la tradición europea. El detonador fue el expresionismo abstracto, que a partir del informalismo y la no figuración buscaba una pintura pura, sublime e inmediata. Pueden señalarse como características formales de este estilo, en primer lugar, su preferencia por los grandes formatos, trabajaban normalmente con óleo sobre lienzo. Generalmente son abstractos en el sentido de que eliminan la figuración, no obstante, hay excepciones y algunos emplean trazos figurativos, apareciendo figuras reconocibles, como ocurre con las mujeres de Willem de Kooning. Las telas presentan un aspecto geométrico que las hace diferentes del movimiento presente, como el surrealismo. Una de las características principales de los expresionistas abstractos es la concepción de la superficie de la pintura como all-over, cobertura de la superficie, para significar un campo abierto sin límites en la superficie del cuadro. El espacio pictórico se trata con frontalidad y no hay jerarquía entre las distintas partes de la tela. El cromatismo suele ser muy limitado, blanco y negro, así como los colores primarios, magenta, amarillo y cian. Los pintores expresionistas que redujeron la obra prácticamente a un solo color estaban ya anticipando el arte minimal. Este tipo de cuadros con violentos trazos de color en grandes formatos presenta como rasgos distintivos la angustia y el conflicto, lo que actualmente se considera que refleja la sociedad en la que surgieron estas obras. Los expresionistas tomaron del surrealismo aquello que de automático tenía el acto de pintar, con sus referencias a los impulsos psíquicos y el inconsciente. Pintar un cuadro era menos un proceso dirigido por la razón y más por un acto espontáneo, una acción corporal dinámica. Les interesó, pues el automatismo psíquico quisiera salir de su mente símbolos y emociones universales. La neofiguración o pintura neofigurativa es un movimiento artístico de la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por una vuelta a la pintura figurativa frente a la abstracción. Aunque los pintores tratan el tema de una manera informal y expresionista, surge como reacción al arte abstracto tras la Segunda Guerra Mundial, en especial durante los años 1950 y 1960. El término neo y figurativo surgió en los años 60 en Argentina, México, Venezuela y España para representar una nueva forma de arte figurativo. En España se desarrolló hasta el año 1965, momento en el que se pasó a la figura narrativa. La nueva figuración preconizaba un retorno al objeto y a la realidad cotidiana. Se vuelve a presentar la realidad, en particular la figura humana, pero con las técnicas del informalismo. Suele tener un sentido de denuncia social. Se aprecian tendencias expresionistas en las que se adoptan formas orgánicas deformadas o monstruosas, como las obras de Francis Bacon, compuesta de manera desordenada. Se desarrollaron dos orientaciones de este movimiento: la caracterizada por el análisis de la imagen y de sus estructuras y la centrada en la realidad social y política contemporánea. El pintor más representativo es el irlandés Francis Bacon, quien retrata la soledad, el horror y la angustia contemporánea en sus figuras aisladas y deformes. Ejemplo de esto, estudios sobre el retrato del Papa Inocencio X de Velázquez.
Entre los artistas neofigurativos se encuentra Jorge Figueroa Acosta, Fernando Botero, Jacobo Borges, Alirio Rodríguez, José Luis Cuevas, el Grupo Hondo, Antonio Berni, Verónica Ruiz de Velasco y Oswaldo Viteri, Clara Patricia Cano y los escultores Juan Antonio Palomo, Alirio Palacios y Josep María Subirach. El hiperrealismo es género de pintura y escultura que se asemeja a la fotografía. El hiperrealismo es considerado un avance del fotorrealismo por los métodos utilizados. El término se aplica a un movimiento y estilo de arte independiente que surge en Estados Unidos y Europa a finales de 1960 y principios de 1970. Los pintores y escultores hiperrealistas utilizan imágenes fotográficas como fuente de referencia para crear una representación más definitiva y detallada que a menudo, a diferencia del fotorrealismo, es narrativa y emotiva en sus representaciones. El hiperrealismo, aunque fotográfico en esencia, a menudo implica un enfoque más suave, mucho más complejo en el tema representado, presentándolo como un objeto vivo, tangible. En estos objetos y escenas en las pinturas y esculturas del hiperrealismo se detallan meticulosamente para crear la ilusión de una realidad no vista en la foto original. Esto no quiere decir que sean surrealistas, ya que la ilusión es una representación convincente de la realidad. Las texturas, las superficies, los efectos de iluminación y las sombras aparecen más claras que la foto de referencia o incluso que el propio sujeto. El op art, también conocido como optical art y como arte óptico, es un estilo de arte visual que hace uso de ilusiones ópticas. En las obras de op art, el observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente. Por lo tanto, se puede decir que no existe ningún aspecto emocional en las obras. Los elementos dominantes del arte óptico son líneas paralelas, rectas o sinuosas. Los contrastes cromáticos marcados, ya sean poli o bicromáticos, los cambios de forma o tamaño, la combinación o repetición de formas o figuras. También utiliza figuras geométricas simples como rectángulos, cuadrados, triángulos o círculos. Tras la Segunda Guerra Mundial aparece una nueva generación de artistas abstractos. No solo se preocupan por comunicar con sus obras un sentimiento, sino que exigen del espectador una actitud activa. En sus obras el ojo debe estar mirando una obra que se mueve, buscando el principio y el fin. En esta época el centro del arte es definitivamente Nueva York. El arte pop fue un importante tipo de arte del siglo XX, que se caracteriza por el empleo de imágenes de la cultura popular tomadas de los medios de comunicación, tales como anuncios publicitarios, libros de cómics, objetos culturales y del mundo del cine. El arte pop, como la música, buscaba utilizar imágenes populares en oposición a la elitista cultura existente en las bellas artes, separándolas de su contexto y aislándolas o combinándolas con otras, además de resaltar el aspecto banal o kitsch de algún elemento cultural, a menudo a través del uso de la ironía. El arte pop y el minimalismo son considerados los últimos movimientos del arte moderno y por lo tanto precursores del arte posmoderno, aunque inclusive se les llega a considerar como los ejemplos más tempranos de este. El arte pop también es la continuación de ciertos aspectos de expresionismo abstracto, tal como la creencia en las posibilidades de hacer arte, sobre todo en obras de grandes proporciones. El movimiento urbano que constituye el arte pop, al contrario que el expresionismo abstracto, pretende unir el arte y vida mediante el enfriamiento de las emociones. Tiene el propósito de reflejar la superficialidad de los elementos de la cultura de masas en sus obras, es decir, coge productos de consumo accesibles para todos y los representa. Con esto se destaca la inexpresión y la impersonalidad del objeto, alejándose de cualquier tipo de subjetividad del artista. El Team 10 fue un grupo de arquitectos y otros participantes invitados a una serie de reuniones que se iniciaron en julio de 1953 en el Congreso Siam 9, desde donde introdujeron sus doctrinas al urbanismo. Se dieron a conocer con el Manifiesto de Dum, en el que reflejaban sus ideas de arquitectura y urbanismo. Los integrantes del Team 10 exponían, discutían y analizaban problemas arquitectónicos de manera que sus escritos no constituían dogmas sino ideas y opiniones. El núcleo del grupo consistía principalmente de los 7 miembros más activos y con mayor responsabilidad en el discurso del mismo: Jaap Bakema, George Candilis, Giancarlo De Carlo, Aldo Van Eyck, Allison y Peter Smithson y Shadrach Woods. El principio de asociación se opone al esquema funcional de la Carta de Atenas, proponiendo un ordenamiento urbano que tenga en cuenta cómo se agrupa la gente, considerando 4 categorías crecientes de agrupamiento que son
Casa, calle, distrito y ciudad. La casa se identifica como un hogar, como una célula constitutiva de la sociedad. No utilizan el término abstracto de habitar porque para el Team 10, que tiene influencias de la filosofía existencialista y de la antropología estructuralista, la casa es un modo de construir el espacio según diferentes valores, modos de vivir y de ocupar el territorio. La calle es el lugar de encuentro social en el cual los grupos y los individuos se ponen en contacto entre sí y con el mundo exterior. Entienden que el funcionalismo había sustituido la calle corredor por un espacio verde corredor entre bloques edificados que diluía e impedía los vínculos de vecindad de la sociedad tradicional. Se trata entonces de recuperar la calle como lugar de encuentro social. El distrito es definido como un espacio dentro de la ciudad donde los habitantes comparten algunas cosas en común. La ciudad es definida como una comunidad intelectual. La intención del Team 10 es marcar que sociológicamente la ciudad necesita la elaboración de una conciencia de comunidad por parte de los habitantes. El urbanismo debe ser conjunto con la arquitectura una misma disciplina, vivencia del espacio universal total, donde el hombre está directamente relacionado con la luz, el horizonte, la naturaleza. Manifiesto. Número 1. Solo tiene sentido considerar la casa como parte de una comunidad, resultado de la interacción entre unos y otros. Número 2. No deberíamos perder el tiempo en catalogar los elementos de la casa mientras no haya cristalizado la otra relación. Número 3. El hábitat se ocupa de la casa particular en un tipo de comunidad particular. Número 4. Las comunidades son las mismas en todas partes. Casa agrícola aislada, pueblos, ciudades pequeñas de varios tipos, grandes ciudades. Toda comunidad ha de ser internamente cómoda, ha de tener facilidad de circulación, consecuentemente, cualquiera que sea el tipo de transporte del que se trate, su densidad ha de crecer al ritmo de la población. Número 6. Hemos de estudiar, por tanto, qué viviendas y agrupaciones son necesarias para generar comunidades cómodas en los diversos puntos de la sección del valle. Número 7. La adecuación de toda solución se ha de dar en el ámbito de la creación arquitectónica más bien que en el de la antropología social.